Hola a todos, una vez más nos encontramos para compartir con ustedes esta experiencia del conocimiento desde la Corporación Iberoamericana. En el curso de neurociencia estaremos compartiendo el tema de patologías de las funciones ejecutivas. Soy el estudiante Raúl Rodríguez Romero de la especialización de Neuropsicología de la Educación. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar de las patologías de las funciones ejecutivas. Pero primero es importante definir qué son las funciones ejecutivas. Para entender mejor el concepto, vamos a poner un ejemplo. Cuando conducimos por alguna vía podemos encontrarnos con señales de tránsito. Estas señales nos ayudarán a entender un poco las reglas de tránsito, las reglas del tráfico, mantenernos seguros, aprender a actuar en diferentes situaciones que se puedan presentar en nuestro camino. Lo mismo pasa con las funciones ejecutivas, que son un concepto de neuropsicología que nos permite controlar y regular nuestra conducta. Se refieren a procesos cognitivos superiores y podemos encontrar algunos como la planificación, la conceptualización, memoria de trabajo, la atención y la flexibilidad. Es importante también tener en cuenta que la sede de las funciones ejecutivas, esas funciones cognitivas superiores, de las que hacen parte las funciones ejecutivas, se desarrollan en los lóbulos frontales. Aquí encontramos a la corteza prefrontal, que se divide en tres regiones. La corteza prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal orbital y la corteza ventromedial. Estas tres en las cuales se dividen. En las que identificaremos algunas patologías de las funciones ejecutivas. Existen entonces daños en las funciones de los lóbulos prefrontales, que no siempre son evidentes, pero que se dan a nivel de motricidad con los reflejos patológicos, hiperactividad, perseveración, entre otros. A nivel de la atención, se pueden presentar cambios en la activación o las afasias. En el lenguaje encontramos como ejemplo las afasias, pero también se dan a nivel de la percepción, comportamiento social, la memoria, procesos intelectuales y de la personalidad. Son algunos de los ejemplos. Un ejemplo fundamental de estas patologías es el síndrome prefrontal. Síndrome prefrontal, que son alteraciones que se pueden variar según la localización, el daño y la extensión. Identificaremos a continuación algunas de esas zonas. Entonces tenemos la corteza dorsolateral, que se encarga de la selección de estrategias adecuadas para poner en marcha el movimiento, la experiencia y la toma de decisiones. Está implicada en el procesamiento de la información de localizaciones especiales e integra la información de las áreas de asociación unimodal y heteromodal. Cuando esta zona sufre lesiones, se pueden ver afectada la capacidad de llevar planes de acción. Y se habla de síndrome dorsolateral, que se caracteriza por la alteración de la capacidad de focalizar la atención,
Hablamos aquí de unos aspectos muy importantes. El trastorno de la capacidad de razonamiento abstracto, secuación, ordenación, planificación, fluidez y memoria de trabajo, acompañados de apatía y depresión. Esto en cuanto a el síndrome dorsolateral. Podemos clasificarlos en dos tipos. Una primera parte del hemisferio izquierdo y una segunda parte del hemisferio derecho. Hablemos del hemisferio derecho. Allí encontramos trastornos de tipo no verbal y paralingüísticos. Y del hemisferio izquierdo encontraremos la disminución en la fluidez verbal y afasia extrasilviana. Estos son los dos tipos, entonces, que podemos identificar. Hablemos también ahora de la corteza orbifrontal, que recibe conexiones de las 5 modalidades sensoriales. Hablemos de toda esta información, del desarrollo de conductas y de las respuestas fisiológicas. Entonces encontramos el gusto, el olfato, la vista, la audición y el sentido somatosensorial e información sensorial visceral. Esto contiene información de planificación conductual frontal y del procesamiento sensorial del entorno, actuando sobre el desarrollo de determinadas conductas y respuestas fisiológicas, como lo dijimos al principio. También, si hablamos de la patología de esta zona, nos encontraremos con el síndrome orbifrontal. Este síndrome orbifrontal, que afecta la inhibición de los impulsos, que puede conducir a la impulsividad e irritabilidad, perdiendo las proyecciones inhibitorias. En este caso, el paciente se presenta inadecuado en el ambiente social, desinhibo en la conducta alimentaria y sexual, hiperactivo, distráctil y sin juicio moral. También con fuertes impulsos. Son como las características de este síndrome orbifrontal. Un ejemplo clínico de estos trastornos en esta zona es la psicopatía adquirida, que describe los trastornos en la regulación del comportamiento y la falta de comprensión de conductas inadecuadas. Pero hablemos ahora de la patología de la corteza ventromedial. ¿En qué consiste esta patología? Esta patología en la que se envían conexiones sobre regiones corticales y subcorticales. Aquí vemos que los daños en esta zona se manifiestan con la aparición de apatía leve o grave. Aquí aparece el mutismo asinético. También encontramos que se da cuando el individuo está despierto, con conciencia, pero genera conducta. El individuo tiene pocos movimientos y utiliza monosílabas para dar respuesta. Otra, digamos, síntomas son no hay reacción a estímulos, poca modulación de la voz, indiferencia, falta de interés por el medio. Agradecemos a todos ustedes. Aquí tenemos algunas referencias bibliográficas. Ardile Rosselli, 2007, Neuropsicología Clínica. Portelano, 2005, Introducción a la Neuropsicología. Y Redolar, con Rodríguez, en el 2013, Neuropsicología también. Esperamos tener otra oportunidad para encontrarnos y que estas funciones ejecutivas y especialmente las patologías que acabamos de compartir sean de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta una próxima.